Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Janta Silva del canal La Vida de Janta Silva. Espero te encuentres muy bien. Saludos y bendiciones. En esta ocasión voy a dejar un video bastante técnico referente a la parte de los multímetros digital. Ya, sé que hay gente que se está iniciando y que quiere cuidar básicamente su multímetro digital. Aquí voy a dejarle un video de cuáles son las maneras en que se puede dañar un aparato como esto, ¿ya? Hay aparatos que son unos más costosos que otros. Por ejemplo, en este caso yo tengo dos Unitec, el cual este es súper más económico que este. Este podría valerte aproximadamente unos $40, mientras que este pasa por encima de los ciento y tanto de dólares, 120, $125 aproximadamente. Es de mejor calidad, por decirlo así, porque tienen mejores mediciones, mediciones más eficaces, por decirlo así. Pero en esta ocasión voy a dejarte un video para que cuides tu multímetro digital y para que no lo pongas en riesgo a la hora de hacer mediciones con respecto a la parte de reparación. Suscríbete a este canal, mantente informado. Muchas gracias por el apoyo. Perfecto, este video está orientado para todo tipo de persona, incluso para los que están comenzando, para que cuiden su multímetro digital y no lo vayan a dañar. Yo también dañé multímetro, no crean que yo nací aprendido, no, nadie nace aprendido sobre ningún área de la vida. Entonces, básicamente te voy a decir cómo se puede dañar el multímetro. Hay varias, yo te diría que entre 5 o 6 opciones más o menos para que el multímetro se dañe. La número uno es cuando nosotros vamos a hacer mediciones de voltaje. Cuando nosotros vamos a hacer mediciones de voltajes, debemos de ubicarlo justamente en la parte para medir voltaje, en lo que viene siendo la punta común, ¿verdad? Y aquí donde dice B es para medir voltaje. Los voltajes, sea voltaje AC o voltaje DC, se miden en algo que se conoce como paralelo. Cuando usted mide voltaje, usted lo mide así, paralelo. Ya toca, por ejemplo, la línea del neutro y mide el voltaje correspondiente en el multímetro digital. Pero se debe tomar en cuenta algo muy importante. El multímetro, hay dos tipos de multímetro. Está el multímetro de rango manual, donde tú escoges básicamente a través de la perilla el tipo de voltaje. Si usted, por ejemplo, va a medir un voltaje alterno de 220 voltios, lo recomendable es colocarlo en 750 voltios. Si usted lo coloca, por ejemplo, en 20 voltios, no es que el multímetro se te vaya a dañar en el momento, pero puede pasar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está sobrepasando el límite correspondiente a la parte de la medición de voltaje. Entonces, siempre debes de fijarte en tu aparato electrónico, en tu multímetro, que la escala está en la posición correcta. Si usted va a medir 220 voltios, usted lo coloca en 750 voltios. Supongamos que usted se confunde y en vez de medir alterna lo pone, por ejemplo, en 1000 voltios de voltaje directo. ¿Se daña el multímetro? No se daña tan fácil. Por lo menos yo lo he dejado incluso hasta por minutos y no se ha dañado. ¿Ya? Entonces, si usted va a medir un voltaje correspondiente, debes de siempre pararte en la escala correcta. Pero vamos a tomar en cuenta que eso casi no pasa. Hay una primera parte que yo podría decir que es la más importante. Y es la que en la que tú básicamente vas a medir voltaje con el multímetro, pero lo colocas en la escala de corriente. Y resulta acontece que te deja ahí en la posición y te paras en corriente, puedes dañar el multímetro, incluso no cambiando las puntas determinadas. ¿Me explico? Ahora, peor aún, si usted hace esto, vamos a suponer, y lo pasa para acá para amperaje, y va y mide voltaje, usted va a dañar el multímetro. ¿Por qué? Porque resulta acontece que la parte del medidor de amperios tiene una resistencia muy baja. Y lo que vas a hacer con eso es cortocircuitar el aparato. Entonces, cuando usted va a medir voltaje, usted tiene que darse cuenta que es voltaje, no corriente lo que va a medir. Para medir corriente, usted coloca el multímetro en la escala determinada y lo coloca en donde dice voltaje. Ese es uno de los errores más comunes, medir voltaje en la posición de corriente. Ojo con eso. Esa es como la regla número 1. La número 2 es lo que viene siendo medir corriente en paralelo. No, muchachos. La corriente no se mide en paralelo. La corriente se mide en serie con respecto al circuito determinado a medir. Mientras que el voltaje sí se mide en paralelo. Entonces, si usted va y mide corriente en paralelo,
esto va a entrar en cortocircuito automáticamente. ¿Ya? Entonces, no se puede hacer eso, no se puede medir corriente en paralelo, se mide en serie. Esa es como la número 2, donde se puede dañar básicamente tu aparato electrónico. Ahora, hay otra importante que es la que estuvimos nombrando de primero, que es la que viene siendo superar el límite de voltaje o de corriente. Cuando hablamos de superar el límite de voltaje o de corriente, vamos a suponer, usted quiere medir el voltaje en una fuente de alimentación, por poner un ejemplo, esta. Quiere medir voltaje en el capacitor electrolítico principal. El capacitor electrolítico principal, si estás a una línea de 220, el voltaje es aproximadamente casi 300. Si usted lo coloca en escala de 20 voltios en DC, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Se puede sobrecargar el multímetro y dañarse. Ya, ahorita vamos a hacer las comprobaciones, pero quiero explicarte eso. Superar el límite de voltaje en ese caso, o también superar el límite de corriente. Los multímetros tienen límites correspondientes: 750 voltios, 1000 voltios para DC, 750 para alterna. Si usted, por ejemplo, vamos a suponer, se pone a medir el voltaje, ni Dios lo quiera porque no es recomendable tampoco, se para en 750 y se para a medir la salida de un transformador de alto voltaje como el transformador de microondas, el multímetro se te va a reventar. ¿Ya? De hecho, esa prueba lo hice. Yo hice una prueba con un multímetro barato donde medí el voltaje del transformador de la salida del horno de microondas para que ustedes vean el peligro, y el multímetro se explotó, se reventó. Hay hay un video en uno de mis canales. ¿Me explico? Entonces, esa es como la causa número 3. Ahora, la cuarta es medir resistencia en un circuito energizado. ¿Cuántas estupideces no hemos cometido nosotros cuando estamos comenzando? Y es una de las más comunes: medir resistencia o medir continuidad con un equipo energizado. Voy y coloco la escala de continuidad. Ahí, por ejemplo, vamos a ver. Aquí tengo la escala de continuidad y voy y resulta acontece que, no sé, vamos a suponerte, voy y mido acá el fusible y el circuito está energizado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Automáticamente la corriente de la fuente de alimentación va a dañar el ohmmetro o va a dañar el amperímetro. Es las causas más probables que pueda ocurrir. Ahora, la otra causa que puede suceder no tiene que ver nada con características partes eléctricas, sino con la parte de recibir golpes. Si recibe golpes, es decir, por caídas, que se caiga una determinada, se caiga de la mesa, se caiga de un lugar más alto, por decirlo así, se puede dañar básicamente la parte del multímetro. También puede ser por temperaturas. He escuchado personas que dejan el multímetro de manera sin darse cuenta y empieza a pegarle el sol directamente al display. Y esto empieza el display a dañarse, se empieza a poner como morado, ¿ya? Y pierde la lectura determinada. ¿Me explico? O por humedad también. Cuando entra humedad a la parte de los bornes, empieza a haber falsos contactos y las mediciones son erróneas. Ahora vamos a hacer la explicación de la parte de medición de voltaje con mucho cuidado. Bien, ahora viene la práctica correspondiente. Vamos a hacerlo más que todo con lo que viene siendo la explicación de la duda que entra muchas veces con la parte del voltaje. Yo voy a medir en este caso, muchachos, por ejemplo, el voltaje DC principal de una fuente de alimentación. Voy a pararme en el positivo determinado. Aquí lo tengo. Ahí lo tenemos. Y ese positivo va a ir directamente al cable rojo del multímetro digital. Y el cable negro va a ir directamente a la tierra. Vamos a ponerlo acá, la tierra. Ahí está. Entonces, la tierra del negativo del capacitor lo vamos a llevar a nuestro negativo correspondiente. Eso es un voltaje que tiene polaridad, es decir, un positivo y un negativo. El voltaje alterno también tiene polaridad, pero no establecido en el tiempo. La corriente continua sí, es positivo y negativo, no hay más. Entonces siempre tienes que polarizar directamente. El multímetro ahorita está en escala de continuidad. Tienes que fijarte siempre, cuando usted va a medir voltaje, colocarlo en la escala de 1000 voltios, en este caso DC. Y voy a conectar mi fuente a la parte de la energía principal. Y enciendo. Tengo un voltaje de 300 voltios. ¿Ya? Ese voltaje es peligroso para la vida humana. Mucha gente me pregunta, ¿qué pasaría, por ejemplo, si se me olvida y lo paso a escala de 200 voltios? Se va a infinito. Entonces, el multímetro no se te va a dañar tan rápido.
Ya hay una capacidad que puede absorber. De hecho, si me voy a 20, fíjate lo que pasa, mira. Ya, pero no es recomendable, o sea, tienes que cambiarlo rápido, porque en el tiempo te lo puede dañar. Otra pregunta que me hacen, ¿qué pasa si lo paso a alterna? Fíjate. Se pierde la lectura. ¿Te das cuenta? Ahí está. Pero no se va a dañar tan rápido. Se puede dañar, pero no tan rápido. Va a depender mucho de la calidad de multímetro y del circuito correspondiente, del fusible también que tenga y todo eso. ¿Ya? Esa es una de las primeras causas. Ahora, nosotros dijimos que uno de los errores comunes es, ahorita está la fuente energizada. Si usted pasa, escúchame bien atentamente, si usted pasa la perilla del multímetro directamente a continuidad, usted va a dañar su multímetro. Lo va a dañar. Le puedes dañar el ómetro o le puedes dañar la parte del amperímetro. Ojo con eso. Ahora, voy a apagar un poquito acá. Se dan cuenta que el capacitor se va descargando poco a poco, que va quedando cargado, hay que tener mucho cuidado. Ahora, fíjate lo siguiente. Vamos a ir con la corriente alterna. Voy a sacar esto de acá. Y voy a sacar esto de acá. Perfecto. Y voy a sacar el cable de acá. ¿Por qué? Porque quiero explicar algo. Está muy duro, esperen un segundo. Bien, ahora voy a proceder a medir el voltaje alterno. Saco esto de acá y saco esto de acá. Quiero medir el voltaje alterno en este cable, lo coloco acá. El voltaje alterno tiene polaridad, pero no establecida en el tiempo. Ya, para que lo tomen en cuenta, la polaridad va cambiando en el tiempo. Entonces lo pongo allí. Él está ahorita en escala DC. Si yo lo paso a 750 voltios, como el voltaje es 220, ahí sí va a reflejarme el voltaje. Aquí es igual a la DC. Si yo me paso a 200, ya el multímetro se va a ir infinito. Si me paso a 20, el multímetro se va a ir infinito. Entonces siempre tienes que pararte en la escala correcta. Ahora, hay confusión. ¿Qué pasa si me paro en DC? No va a pasar nada. Fíjate, no te va a marcar el voltaje solamente. Entonces te pasas a DC. Pero igualmente en alterna no te puedes pasar a continuidad ni a escala de resistencia porque dañas el multímetro. Tienen que cuidar su aparato. O si usted, por ejemplo, va a medir voltaje y se para en la escala de amperímetro, también daña el aparato. O se para con esto acá en amperímetro, se daña el aparato si va a medir voltaje correspondiente. Ojo con eso. O si vas a medir corriente en paralelo, como lo estamos haciendo acá, y mides corriente, que básicamente es la misma aplicación que estoy haciendo, puedes dañarlo. Espero te encuentres muy bien, suscríbete al canal, mantente informado, cuida tu aparato porque no son nada económicos. Bendiciones para todos.